Vamos a hacer los últimos 4 ejercicios. Es lo que más he visto que tenían dudas, me han escrito sus compañeros. Porque en la primera parte, si se fijan, solamente es aplicar la fórmula o la ecuación que le dio el ingeniero en clase. Y después reemplaza, ¿no? Y encuentran la ecuación del plano. ¿Sí? Si hay alguna dificultad en esos puntos, me escriben, ¿sí? Yo les voy a explicar mediante un audio, ¿sí? Bien, esta parte es donde tienen dificultad. Bien, leamos la preguntita, dice de la siguiente forma. Bien, dice, definir dos puntos que pertenecen a las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Bien, a la superficie del punto dado para las siguientes expresiones. Bien, fíjense que tienen 4 ejercicios y le dan los puntos. Bien, cuando se refiere a la ecuación paramétrica, se refiere a esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta de acá. Esta es la forma paramétrica, ¿no? Bien, yo aquí anoté la forma paramétrica, esta es la expresión, ¿no? Si no me equivoco, el ingeniero le dio otra expresión que también es válido o es lo mismo, ¿sí? Bien, hay dos formas. En el libro del Chumacero, no sé si ustedes tienen ese librito. Yo tenía el mío, lo presté, pero no me han devuelto. He estado buscando y pregunté y me dijeron que lo tenía nomás, que no me habían devuelto, ¿sí? Pero en ese libro van a encontrar la ecuación del plano para dos tipos. Una es para una función implícita y para otra es otra función explícita, ¿sí? La que yo estoy dando acá es para una función que no tiene que ver nada con función implícita o explícita, ¿sí? Directamente es una fórmula que se utiliza para ambos tipos, ¿sí? O sea, no interesa si es implícita o explícita, ¿sí? Y esta es la forma como se expresa la función paramétrica, ¿sí? ¿Sí? Como pueden ver ahí dice x igual a x sub 0, x sub 0 es un punto, ¿no? Y sub 0 y z sub 0. Esos son los puntos que a nosotros nos dan, ¿no? Como dato. Bien, al ladito está la derivada de z con respecto de x por t, ¿sí? La t represento una ecuación paramétrica. Recuerden que la ecuación paramétrica es cuando una función, digamos que una función está en función de x y, ¿no? Pero x y y dependen de otra variable, ¿sí? Que en este caso generalmente o siempre se expresa con la letra t, ¿no? Entonces, se parametriza, ¿no? O sea, que toda la función esté en función de t, ¿no? Es como el ejercicio que hicimos de la cadena, ¿no? Derivar la función z con respecto a una variable, ¿no? Que no era x y, sino que era u o b, ¿sí? Algo así. Pero en este caso estamos hablando de una ecuación del plano, ¿sí? Y esta es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí? Para resolver este ejercicio, ¿sí? Y esta es la ecuación de la recta normal. Fíjense que acá está en función de z, que es la variable dependiente, y x y y son las variables independientes, ¿sí? Ahí pueden ver la fórmula, ¿no? X menos x sub 0 es el punto que nos da como dato, ¿no? Dividido entre la derivada de z con respecto de x, igual a y menos y sub 0. Y sub 0 es que nos da como dato que en este caso para nosotros en este ejercicio va a ser menos 1, para el primero, ¿no? Derivada de z con respecto a y, igual a z menos z sub 0 dividido entre menos 1. Ese menos 1 que ven ahí ustedes es parte de la fórmula, ¿sí? No vayan a confundir. ¿Bien? Ese menos 1 es parte de la fórmula. ¿Bien? Listo. Una vez explicado las fórmulas que vamos a utilizar en este ejercicio, vamos a decir lo siguiente. Bien. Fíjense que aquí la función que me daban al comienzo, que era x cuadrado más y cuadrado más z igual a 8, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es despejar z, ¿sí? Fíjense que aquí está fácil despejar la función z, ¿no? Y por tanto va a quedar z igual a 8. Esto que estaba sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Menos x cuadrado menos y cuadrado. Y fíjense que esta función se convierte en una función explícita. Y recordemos que cuando es una función explícita, yo derivo directamente, ¿no? Con tablas, ¿sí? No es necesario igualar la función a cero, nada de eso, ¿no? Se deriva directamente con tablas. Entonces digo, la derivada de z con respecto a x va a ser menos 2x, ¿no? Ahí está. Derivada de z con respecto a y va a ser menos 2y. Bien. Ahora digo, para los puntos, en este caso más 3,
menos 1, menos 2. En este caso voy a utilizar solamente x y y fíjense que estoy reemplazando ahí, ¿no? Menos 2 por 3, menos 6. 2 por menos 1. Bien, recordemos que menos por menos se hace más y ahí queda directamente 2 positivo. Bien, como ya tengo las derivadas, tanto respecto a x como respecto a y, reemplazo aquí en la expresión de la fórmula, ¿no? En mi caso quedaría de esta manera, ¿no? Fíjense, x menos 3. Recordemos que los puntos son 3, menos 1, menos 2, ¿no? Y ahí estoy reemplazando. X menos 3 dividido entre menos 6, que era la derivada z con respecto a x. ¿Sí? Igual a y más. Fíjense que ahí es más 1. ¿Por qué es más 1? En fórmula es negativo, ¿no? Pero como el número o el punto que nos da con respecto a y es negativo, entonces menos con menos se hace más 1. Dividido entre la derivada de z con respecto a y, que es 2. Igual a z, fíjense que ahí también es positivo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el punto que nos da en menos 2 y con el menos de la fórmula que es menos z sub 0, menos por menos c, más 2. Dividido entre menos 1, que ese menos 1 mismo que era de fórmula. Entonces, esta sería la recta normal, ¿no? ¿Sí? Y esta lo podemos lo ponemos en su forma paramétrica, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahí estoy utilizando esta expresión. Va a ser x igual, x sub 0 vale 3, ¿no? Menos la derivada de z con respecto a x, en este caso me dio menos 6, por eso coloco ahí directamente menos 6t. Lo mismo hago con respecto de y lo mismo con respecto de z. Fíjense que en z estoy reemplazando el punto que es menos 2, ¿no? Acá en la fórmula dice más menos 1t. Como este valor menos 1 es dato, fíjense directamente queda menos t, ¿no? Entonces, esta sería en su forma paramétrica. Ahora, a mí en la pregunta me piden dos puntos que pertenezcan a esta ecuación de la recta, pero en su forma paramétrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Dicen, si t vale 0, ¿cuánto valen los puntos x, y, z? Fíjense, a simple vista podemos ver que si t vale 0, todo esto se hace 0 y directamente queda 3, menos 1 y menos 2. Por tanto, el punto, ¿cuánto vale? 3 menos 1 menos 2. ¿Bien? Ahora, otro caso. Si decimos que t vale 1, ¿sí? Reemplazo donde esté t, reemplazo la unidad. Fíjense que resolviendo esto, ¿cuánto vale x? Menos 3. Y vale 1 positivo y z vale menos 3, entonces ahí tenemos otro punto. Menos 3, 1, menos 3. Bien, también podríamos hacer cuando t vale 2, cuando t vale 3 y así sucesivamente, pero a nosotros solamente nos está pidiendo dos puntos que pertenezcan a la ecuación paramétrica de la recta normal. Esta es la recta normal, esta es la ecuación en su forma paramétrica y ahí están los dos puntos. Por tanto, estos dos puntos que hemos encontrado acá pertenecen a la ecuación paramétrica de la recta normal. ¿Bien? ¿Qué tal les pareció? ¿Se entiende, chicos? Belleza. Sí, se Listo, entiende. listo. Sí, se entiende. Súper. Ya. Vamos a hacer una aclaración con la fórmula. ¿Bien? Fíjense que aquí está la fórmula, ¿no? Ustedes se preguntarán, tal vez uno de ustedes, pero ¿por qué, Roger, lo despejaste aquí es Z? ¿Por qué no lo hacemos directo, no? ¿Bien? Vamos a hacer el ejercicio número 5. Fíjense que el ejercicio número 5 está de esta forma, ¿no? Dice z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 3, ¿no? Los puntos son 4, 1 y 20, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejercicio número 5. Y fíjense que acá yo lo voy a resolver como lo han estado haciendo ustedes, ¿no? En este caso en su forma implícita, ¿no? Que hemos visto en las anteriores derivadas, ¿no? Si yo esta función lo resuelvo de forma implícita, fíjense, acá igual a toda la función a 0 y digo que la función está en función de x y z, ¿no? Y encuentro la derivada de z con respecto de x, pero recordemos que cuando es una función implícita hay una fórmula, ¿sí? Es a menos, ese menos de fórmula, ¿no? Derivada de la función sobre x dividido entre la derivada de la función con respecto de z. Bien, toda la función derivo con respecto de x en la parte del numerador, que sería menos 2x, ¿no? Y en la parte del denominador sería 1 con respecto de z, ¿no? Resuelvo esto, menos por menos más, y queda 2x.
Lo mismo hago con respecto a y, derivada de z con respecto a y. Acá S menos de fórmula, anoto la derivada de la función con respecto a y abajo la derivada de, derivada de la función con respecto a z. ¿Sí? Fíjense que acá la derivada de la función con respecto a y, ¿cuánto sería? Menos 2y, ¿no? Derivada de la función con respecto a z sería 1. Menos con menos se hace más y queda directamente 2y. ¿Bien? He encontrado entonces las derivadas parciales de forma implícita, ¿no? Ahora digo para los puntos 4, 1 y 20. Para x4, para y1 y para z20. Reemplazo, ¿no? Acá. Y directamente tengo que la derivada de z con respecto a x da 8. La derivada de z con respecto a y da 2. ¿Sí? Nuevamente reemplazo en la fórmula. Esta es mi fórmula, ¿no? Bien. Entonces digo x menos 4. ¿Por qué? Porque acá el punto es 4, ¿no? Bien. Dividido entre la derivada de z con respecto a x, que a mí me salió 8. Igual y menos 1, ¿no? 1, porque este es, el punto es 1, ¿no? 1 dividido entre la derivada de z con respecto a y, que es 2, ¿no? Ahí está. Igual a z menos z sub 0, que en este caso z vale 20, ¿no? Ahí está 20. Y dividido entre menos 1, que ese menos 1 es parte de la fórmula. ¿Sí? Esta recta lo anoto en su forma paramétrica y quedaría así, ¿no? Fíjense que los primeros acá sería 4 más 8, ¿no? Más 8t, y igual a 1 más 2t, y acá sería z igual a 20 menos t, ¿no? ¿Sí? Recordemos que ese menos t es debido a esto, ¿no? Acá está en la fórmula. Sí, aquí está, ¿no? Si ustedes se fijan, estoy utilizando esto, ¿no? Estoy anotando las derivadas parciales de z, de y acá directamente serían menos 1t, ¿no? Y eso quedaría menos t. ¿Sí? Como pueden ver acá. Y digo de la misma manera que hicimos ese rato, ¿sí? Si t vale 0, ¿sí? Si t vale 0, ¿cuánto vale ese punto? A simple vista vemos que queda 4, 1 y 20, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto. Ahora digo, si t vale 1, ¿sí? Reemplazo donde se encuentra t1, resuelvo directamente, tengo 12, 3 y 19, ¿no? Entonces ahí tengo otro punto. Ahora, si ustedes no quieren repetir con 1 y 0, pueden utilizar el 2, el 5, el 6, así para que el ingeniero vea que no todos tienen lo mismo, ¿no? Hay que variar un poquito, ¿no? ¿Sí? Listo. Y de esa manera, como les pide 2 puntos, entonces ya tienen ahí los 2 puntos. Y de esa forma dicen puntos que pertenecen a la ecuación paramétrica de la recta normal, ¿sí? Listo. Eso nomás sería, chicos. Ya ustedes pueden hacer el 2 y el 3, ¿sí? Que es Oye, casi el mismo caso. ¿Sí? disculpa una pregunta, entonces nosotros podemos hacerla de cualquiera de las dos maneras, ya sea explícita o implícita, ¿no es? Ajá. Ahora, si ustedes lo hacen en el ejercicio 1 de forma implícita, van a ver que le va a salir lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que cuando lo hacen de manera explícita, por ejemplo, en este caso lo pueden resolver por los dos, ¿no? Les va a salir lo mismo. Pero ¿qué pasaría el caso que z no se puede despejar, ¿no? Entonces sí o sí tienen que hacerlo de forma implícita, ¿no? Eso. Ah, entonces ahí depende mucho de si Z se puede despejar o no, digamos, ¿no es? Exactamente. Si usted ve que z está fácil de despejar, lo despeja, ¿no? Pero si no se puede despejar, entonces sí o sí aplica de forma implícita, ¿no? Como hicimos en el caso 2, ¿no? Por ejemplo, el caso 2 lo podía hacer como una función explícita, ¿no? Va a salir lo mismo. Si ustedes lo Sí, resuelven, sale lo mismo. A simple vista sale lo van a ver que mismo. sale, ¿viste? Entonces está bien. Entonces no hay una condición para utilizar esta forma, ¿sí? Listo. ¿Una aclaración implícita o es explícita cuando se despeja Z? Cuando z está totalmente despejada, es una derivada explícita. O sea, entra. Explícita, muy bien. Cuando z no está despejada, o sea, está metida dentro de un coseno, un logaritmo, o prácticamente no se puede despejar, es imposible, ¿no? Entonces es una derivada implícita. Cuando es Sí, implícita, utilizamos esta fórmula que vimos en el caso 2, ¿no? Hicimos el ejercicio, ¿sí? Sería listo. bueno que revisen las presentaciones de las anteriores que hicimos, ¿no? Bien.
Listo, si no hay más consultas, yo creo que quedamos ahí, ¿no? Ya con eso ustedes lo liquidan su práctica.